Va Griezmann, Griezmann se escapa por el centro, Jackson le acompaña, pero le sobra la compañía porque Griezmann se va. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo Griezmann! ¡Nadie para Griezmann! Se ha ido solo, ha roto a toda la Real y picando el balón a Rulli. No le hacía falta compañía, gol de bandera de Griezmann, que no celebra. Pero si no celebras esto, es que eres de hielo. 0-1. Le ha costado porque ha sido un golazo tremendo. La primera pelota, básicamente, que toca Griezmann en el partido. Fíjate dónde recibe, aún está en campo de la Real, en su propio campo. No cierra rápido Íñigo, que hubiera hecho una ayuda fenomenal a su compañera Diego Reyes, que venía en deuda en esa jugada. La verdad que es un tiro, Griezmann, que no es fácil, ¿no? Porque no te da tiempo, una mala decisión. Rápidamente la aprovecha y es muy difícil luego. Claro, hay que definir luego así, porque Rulli es un portero grande que le tapa bien. Es verdad que está muy centrado y el portero ahí, pues, no es fácil para el portero, pero la definición es tan buena como la internada. Precioso el gol de Griezmann. Se podía haber solucionado completamente. Torres, que ve que llega solo. Carrasco se va a plantar en el mano a mano ante Rulli, aunque le cuesta una eternidad avanzar con la pelota. Al final lo hace y gol. Marca el Atlético de Madrid con la Real ya a la desesperada buscando el gol y protestando la caída dentro del área de Jonatas. Gol de Carrasco, 0-2 y otra amarilla más. Que metas el cuerpo, que metas la cabeza. Para mí Jonatas tiene ganada la posición a Jiménez, porque Jiménez está en el suelo y Jiménez, sin el ánimo de jugar la pelota porque no llega, lo que hace es derribarle de una forma poco habitual, que eso quizás es lo que más confunde al árbitro, porque si lo hubiera hecho con la pierna hubiera sido penalti, claramente, y lo que hace es derribarle con el cuerpo. Para mí es penalti, pero entiendo que es muy difícil de arbitrar esa jugada. De una forma poco habitual, que eso quizás es lo que más confunde al árbitro, porque si lo hubiera hecho con la pierna no llega, lo que hace es derribarle de una forma poco habitual, que eso quizás es lo que más confunde al árbitro, porque si lo hubiera hecho con la pierna hubiera sido penalti, claramente, y lo que hace es derribarle con el cuerpo. Para mí es penalti, pero entiendo que es muy difícil de arbitrar esa jugada. De una forma poco habitual, que eso quizás es lo que más confunde al árbitro, porque si lo hubiera hecho con la pierna hubiera sido penalti, claramente, y lo que hace es derribarle con el cuerpo. Para mí